Atención. Esta entrevista fue realizada el 8 de marzo del 2020. En la Enciclopedia del Ingeniero nos preocupa tu salud. Recuerda que si te es posible, quédate en casa. Quédate seguro. Infórmate en medios oficiales y sigue las recomendaciones de la OMS. Y recuerda, si estás dispuesto a aprender, nada ni nadie te puede parar. Compartamos el conocimiento. Hola, sean bienvenidos al 12º programa de La Enciclopedia del Ingeniero, un programa donde haré entrevistas a expertos en diferentes áreas de la industria. Yo soy Jaciel Guzmán y el tema que hoy trataremos es testing en el desarrollo de software. El testing de software es una disciplina en la ingeniería de software. Permite tener procesos, métodos de trabajo y herramientas para identificar defectos en el software, alcanzando un proceso de estabilidad del mismo. El testing no es una actividad que se piensa al final del desarrollo del software, va paralelo a este. Permite que lo que se está construyendo se realice de manera correcta y de acuerdo a lo que necesita un usuario final. Pero para saber más acerca de este tema, tenemos un invitado experto en testing en el desarrollo de software. Conozcamos al ingeniero Gabriel Arellano. ¡Córrela! Nuestro invitado experto de esta semana es Gabriel Arellano. Nuestro invitado estudió en el Instituto Politécnico Nacional, la carrera de Ingeniero Electrónico y Comunicaciones en SIM Zacatenco. Estudió un curso para desarrollar habilidades de gestión en el ITAM. Nuestro invitado comenzó su experiencia laboral en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, como administrador de sistema, y dentro de sus funciones se encontraba la actualización y mantenimiento del sitio para clases de inducción a nuevos alumnos. Tiempo después, trabajó como especialista de TI para una de las empresas más importantes en préstamos no bancarios. Continuó su carrera en esta empresa como tester, con experiencia en el sector bancario, adquisiciones, recuperación de cartera y aplicaciones móviles. Como paso siguiente, en su carrera se convirtió en líder tester, donde realizaba el seguimiento, asignación y planificación de pruebas, así como gestión de personal, que incluía asignación y seguimiento de funciones. Por los siguientes 6 años ocupó el cargo de líder de proyecto, donde realizaba informes diarios, mensuales y anuales de proyecciones y nuevos proyectos. Esta experiencia funcional le sirvió para convertirse en gerente de control de calidad, donde realizaba estimaciones de planes de prueba, diseño de casos de prueba e informes. Nuestro invitado actualmente se desempeña como ingeniero en pruebas senior, responsable del área de pruebas funcionales y no funcionales, así como implementación de herramientas para gestionar casos de prueba y defectos. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estoy? Gracias por estar aquí. ¿Le gustaría comenzar a compartir el conocimiento? Por supuesto, empecemos. Compartamos el conocimiento. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cuál es tu definición de testing? Claro que sí, son una serie de procedimientos y técnicas que nos permiten asegurar que un software tiene la calidad mínima necesaria para cumplir con la funcionalidad y el propósito con el que fue hecho. Un poco sobre tu definición, ¿hacer un testing es como tu control de calidad en cualquier otro producto? Claro que sí, el testing es una forma de calidad, no es a lo mejor tan rígida como los ISOs, pero es una forma de garantizar esa calidad en un producto. De hecho, hay una organización que se llama ISTQB, que está enfocada específicamente en la calidad del producto de testing. De hecho, es una certificación, bueno, son 4 tipos de certificaciones distintas y eso nos da un parámetro o una base para garantizar que ese software cumpla con esa calidad. ¿Cuáles son los objetivos de hacer testing en el desarrollo de software? La primera es básicamente garantizar que tiene una calidad, ¿no? Cuando se desarrolla hay una serie de buenas prácticas que es con la que se rigen las personas que crean, que en este caso se llaman desarrolladores o programadores. Entonces, ellos utilizan una serie de técnicas y buenas prácticas para que el software sea desarrollado de una manera correcta. Entonces, en un principio en el testing la gente nada más se dedicaba a buscar lo que comúnmente se llaman defectos, ¿no? Era lo único que hacían. O en algunos casos les llaman bugs, que es lo mismo. Entonces muchos testers lo que hacían era, encontré un defecto, un error. Eso era lo básico. Como empezó el testing. Exacto. Ahora ya ha evolucionado un poco. Sí, a raíz de la ISTQB, que se fundó alrededor del 2002. Ya no es tanto buscar nada más defectos, sino es buscar que ese producto cumpla con la calidad mínima requerida.
Esto es obviamente en base a cada producto, ¿no? Cada producto es distinto. Sí, va a depender del desarrollo que se esté realizando o el fin el que va a cumplir, ¿no? Sí, y aparte el sector al que va dirigido, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo un producto de un banco, ¿no? Que, por ejemplo, un software de nuestros teléfonos, ¿no? Una app de juego o algo así, Exacto, va a ser completamente diferente. Sí. Claro. ¿Cuáles son los tipos de pruebas que realizas en el testing? Mira, hay muchos tipos de pruebas, pero podríamos definirlo en 2 ramos y ya de ahí surgen muchísimos, ¿no? Ok, pero vamos a La primera sería las funcionales, es decir, ¿para qué fue creado el software, no? Como decías, un juego, pues, ¿para qué fue creado? ¿Para jugar? ¿Cuál es la temática del juego? Para entretener, cuál va a ser, los colores y todo eso, ¿no? Exacto, un Facebook, ¿no? Por ejemplo, pues, comunicar, poner tus estados, etc. Sí, subir fotos, videos, y es una gran gama que tiene dentro de Facebook, ¿no? Y el desarrollador debe cumplir con que se pueda subir foto, pero también tenga la capacidad de subir video, o pueda subir, no sé, un sticker, un texto solamente. Exacto. Por ejemplo, Instagram, ya ves que está como más enfocado a fotos, ¿no? Ajá. Con pequeños textos. Con pequeños textos. Entonces, depende para que... Eso es como el funcional, que funcione de acuerdo a lo que... Hay unas cosas que a nosotros como testers y desarrolladores nos dan que se llaman requerimientos. Es un documento, generalmente digital ahora, ¿no? Ya casi no es papel. Ajá, ya ahora es digital. Donde trae todas las especificaciones que debe de cumplir ese producto, ¿no? Y, por ejemplo, a ti te llega, en la información que te llega a qué público va dirigido, las actividades que van a hacer, las reacciones que puede tener, o solo únicamente te dicen, es esta aplicación y pues pruébala, ¿no? Pues mira, ahí depende de muchas cosas. Depende más bien de la persona que haga el documento. Okay. Hay personas que sí te dan todos los detalles, desde especificaciones muy, muy, muy técnicas y cuál es o hacia dónde va dirigido. Okay. Y hay personas que nada más te dicen, pues nada más quiero que haga esto ya. Y ahí tienes que estarte reuniendo con la persona y estarle preguntando, a ver, ¿cuál es el objetivo, no? Entonces, claro. Traspasándolo a otra entidad de la empresa podría ser como cuando te entregan el brief de mercadotecnia, ¿no? Que mercadotecnia le entrega el brief a la agencia de comunicaciones, entonces la agencia es como, pues te va a especificar edad, qué tipo de personas buscas, las capacidades económicas que tiene, ¿no? Entonces y sobre eso la agencia desarrolla el comercial. Exacto. Entonces, si no le das como toda la información y le das la básica, pues se va a mejorar, se va a hacer sobre eso, ¿no? Pero entre más información les des al tester, es mucho mejor. Exacto, sí, obviamente, bueno, nosotros obviamente no creamos, pero lo que nos encargamos es de, tú en este requerimiento me estás diciendo qué es lo que quieres. Ok, entonces yo voy a verificar que el desarrollador que hizo ese producto cumpla con lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque, pues, si tú como persona de requerimientos, que en este caso nosotros le llamamos usuario de negocio, puede imaginar una cosa y el desarrollador otra, ¿no? Entonces es importante que los dos estén en comunicación para que al final sea lo que el usuario de negocio quiere, ¿no? Claro, porque al final que le vas a dar toda la retroalimentación es al desarrollador. ¿O a quién le das la retroalimentación de tu test? Sí, también, básicamente la comunicación es más con el desarrollador. Okay. A veces sí te juntas con el usuario de negocio como para... También a veces tú llegas a tener dudas, ¿no? En algún requerimiento, como él está definiendo las cosas y no te queda a lo mejor tan claro. Tan claro. Entonces sí necesitas como ir y sentarte con él y decir, a ver, explícame qué es lo que quieres, cuál es... Entonces, una vez que ya te llega el producto del software, dices, ok, sí empalma lo que él me dijo con el requerimiento y lo que se está desarrollando, ¿no? Ok. Entonces, sí es como, más obviamente estamos de la mano el desarrollador y el tester, pero sí es importante con el usuario de negocio. Con el usuario de negocio, ok. Y perdón, falta esas un poquito. Esas son las pruebas funcionales y las otras pruebas. Las pruebas funcionales son aquellas que no se ven de alguna manera, es todo lo que está atrás, ok, es decir, sí cumple con el requerimiento, pero, por ejemplo, pensemos otra vez a lo mejor en Facebook, ¿no? Sabemos que Facebook está en muchas partes del planeta con muchas personas, la gente se comunica básicamente en las 24 horas del día. Entonces, es decir que cuando las personas entren a ese portal o a esa página,
no sé si te ha llegado a pasar que de repente entras a una página y como que se traba, se pone lenta. Sí, o no o ya termina no entras. de cargar o ya nunca entró, ¿no? Y como no somos desesperados, es como de ya siguiente. Entonces la idea también es esas pruebas funcionales, todas esas pruebas que no se ven, ¿no? Que si un software está preparado para recibir, a lo mejor tú lo diseñaste para 10,000 personas al mismo tiempo. Entonces tienes que verificar que cómo se comporta tu aplicación. ¿Va a soportar esos 10,000? A los 10,000 uno que va a pasar, ¿se va a caer o va a seguir actuando? Entonces, de hecho metes a la aplicación una serie de pruebas de estrés, de carga, de volumen para garantizar que funcione de la manera correcta, ¿no? Sí. Si lo programaste para que entren 10 personas y entran 11, tienes que tener como la prueba de esas 11 para ver qué va a pasar cuando sobrepase su límite máximo. Exacto. A lo mejor si tú sabes que nomás van a entrar 10 y a lo mejor 11 o 12, dices, bueno, a lo mejor le doy un rango para una tolerancia. Obviamente a los 20 a lo mejor ya no, pero también tu aplicación debe ser lo suficientemente fuerte o estable para que no se colapse, ¿no? Diga, bueno, a lo mejor al 12, después del 12, a los demás los encolo y conforme salga uno entra otro y así. Exactamente. Es como manejar los recursos adecuadamente. Entonces, esos son los no funcionales. Digo, ahorita te digo pequeñas cositas, pero son más cosas, ¿no? Tienes que ver gráficas, analizar cómo se está comportando, si lo está recibiendo bien la aplicación y cómo actúa, ¿no? Y garantizar que la aplicación sea siempre visible, ¿no? Y estable para que no le vayas a causar un malestar al cliente, ¿no? Exacto. Bueno, ahorita estamos en la era donde todo lo calificamos, ¿no? Entonces, si funciona correcto, todos estamos Está felices. Perfecto, pero si no me lo da en el tiempo en el que yo lo necesitaba, ya es pésimo el servicio, ¿no? Es correcto. Entonces, básicamente en eso se enfoca. Siguiendo un poco el hilo de la conversación, a ti como tester, ¿qué información te llega para realizar el testing? Sí, te decía que en mis tiempos sistemas, ¿no? Era la rama de la tecnología, ahora se llama tecnologías de la comunicación. Y bueno, siempre ya esta es la tendencia de que siempre estamos cambiando, ¿no? En tecnología. Te decía que siempre se está innovando. Exacto. Y todo. Por ejemplo, el claro ejemplo es de Microsoft Windows 95, que era la sensación, pero por ejemplo de ahí a la siguiente versión fue al 98, o sea, 3 años. 3 años. Actualmente el software generalmente cambia cada año. Sí, cada año se está actualizando y innovando y a lo mejor pues ya tienes el mismo aparato, pero el software te manda actualización únicamente, entonces está cambiando continuamente. Y como mencionas, ya no nada más te tienes que enfocar en el software, también es en el hardware, ¿no? Ahora las pantallas de alta definición, planas, etcétera, etcétera. Entonces, basándonos en eso, inicialmente se recibían requerimientos, ¿no? Que era un documento muy formal donde se explicaba como punto, tenía una cierta estructura, ciertas especificaciones, etcétera, etcétera. Ahora ya hay una nueva metodología que es la que está de moda, que se llama Scrum Agile, que son tecnologías o metodologías ágiles, ¿no? La idea, como lo dice el nombre, es ser ágil. Entonces ahora en lugar de requerimientos están historias de usuario. Es decir, ya no es tan formal, es una historia de qué es lo que quieres, ¿no? Siendo lo más específico posible, pero también de una manera muy práctica para que, por ejemplo, antes te llegaban requerimientos de unas 10 hojas, ¿no? Y pues tenías que leer todas las especificaciones. Ahora la idea es que sea más práctico, a lo mejor 1 o 2 hojas con la información muy concreta. Muy concreta de lo que necesita el cliente. Exacto, entonces ahora la información obviamente vas a necesitar siempre información. Ahora esta información puede venir acompañada de imágenes o de prototipos, ¿no? Por ejemplo, de una pantalla de un software de cómo quieres que se vea, ¿no? Y de hecho aquí ya entran más tecnologías o más ramas. Hay una nueva, por así decirlo, nueva que se llama User Experience, no sé si la has escuchado, es experiencia del usuario. Y es, antes nada más como que nos preocupábamos porque funcionara y ya. Ahora no nada más es eso, es ahora que se vea bonito. Que se vea bonito. Y no nada más que se vea bonito, que sea intuitivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos Windows, Microsoft, el éxito que ha tenido, hay otros sistemas operativos que está Linux, está Unix y demás. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay mucha gente que no conoce Linux o Unix, ¿no? Pero sí conoce Windows. Todo el mundo conoce Windows. Lo conocemos. ¿Cuál es la diferencia? Que es
la experiencia de usuario. Es muy intuitivo, ¿no? O sea, es muy fácil de usar. Cualquiera con 10, 15 minutos que te entres y empieces a manejar, ya más o menos, digo, no eres un experto, pero sabes al menos lo básico. Sí, y lo puedes hacer y no hay forma que te trabes, ¿no? Y que es lo mismo que nos pasa con los teléfonos inteligentes. O sea, el gran éxito de iPhone fue que era tan intuitivo y que no tienes que hacer nada más que prenderlo y ya comienzas a usarlo, ya es la experiencia que te da la empresa, ¿no? Como tratando de poner otro ejemplo. A diferencia de otros teléfonos o de otros sistemas operativos, que hay que descargarlo primero, hay que ir haciendo varias cosas antes de que lo puedas usar ya como teléfono. También es esa parte, ¿no? De hecho, me ganaste la idea, te iba a poner el mismo ejemplo. O sea, al final muchos se quejan de iPhone, ¿no? O Apple, porque es muy caro, pero es muy intuitivo. No, o sea, realmente, por ejemplo, tú puedes configurar un correo en iPhone. Es muy sencillo. Sí, o sea, das 2 clics y configuras, no hay más. O sea, paso 1 lo abres, paso 2 metes tu cuenta, tu contraseña y ya lo tienes. Sin necesidad de estar haciendo verificaciones, validaciones. Ahora ábrelo allá y regresa y todas esas cosas. Es como los que nos ayudan. A diferencia de Android, ¿no? Android sí tienes que tener un poquito más de conocimiento técnico. Y si no sabes ese conocimiento, tienes que buscar a alguien que te ayude. Y sobre todo, esa es una parte y el tiempo en el que lo haces, ¿no? En este mundo en el que todo nos surge y todo necesitamos hacer súper rápido, el que algo te sea súper intuitivo y súper práctico y decir, ya di 2 toques y funcionó, pues esa parte es la que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, por eso les decía que esto de la experiencia de usuario es ahora más importante. Ya no ahora como tester, ya nada más no buscas el defecto en la función, sino también en cómo se ve, ¿no? A lo mejor hay un botón muy grande, rosa mexicano, que no es nada práctico, ¿no? A lo mejor necesitamos un botón azulito más chiquito. Y que pueda ser del agrado a las personas, ¿no? Porque lo que te comentaba, ya ahora la era en la que estamos, ya no nada más es que funcione, sino que se vea bonito. Que se vea bonito. Y que les des una experiencia exactamente. Bastante que sea cómoda al usuario. Que entre el usuario o el cliente final, como a veces nosotros le llamamos, y que use tu aplicación y funciona, lo hace bien y me sentí cómodo, ¿no? No tuve que hacer o tener un conocimiento muy técnico de lo que voy a usar y fue muy sencillo. Entonces, hasta ahora también los testers tenemos que lidiar con eso. Con esa parte. Mira, muy interesante cómo ha ido la evolución un poco de esta parte de la industria. Mucho. ¿Con qué áreas de la empresa te involucras cuando haces testing? Bueno, principalmente, como te decía, es toda el área de TI. Básicamente, el usuario el área con la que más interactuamos es desarrollo. Y por lo mismo también luego chocamos mucho, ¿no? Sí. Pero realmente es con cualquier área de la empresa, porque, de hecho, por ejemplo, en el capítulo 7 que veía, que también fue muy referente a comunicaciones y tecnología. La verdad es que nosotros, hablando de TI en general, estamos en cualquier parte. Entonces, podemos estar con, por ejemplo, ahorita actualmente donde yo laboro, es un área de finanzas. Y estoy en contacto con finanzas, con recursos humanos, con el área de TI, con call center. Entonces, con áreas donde... Por ejemplo, de RH, pues un ingeniero que vas a ver, ¿no? Sí, es la parte que se nos tiende a dificultar a veces, la parte de recursos humanos. Es como de, sí, estoy tratando de entender, pero ayúdame, por favor. Entonces, imagínate, hasta áreas como de ese tipo, ¿no? Incluso, también, no sé, alguien si se lo hubiera imaginado, hasta con áreas de salud, ¿no? En su momento. Entonces, la verdad es que es con cualquier área. Con cualquier área. De la empresa. Y, por ejemplo, cuando estás en contacto directo con el desarrollador, ¿cómo resuelves los conflictos que puedan llegar a tener? Eso es creo yo, una habilidad que tienes que desarrollar como tester, que es la negociación, ¿sí? Porque, y aparte debe ser como empático, porque el problema en testing que tenemos comúnmente es, como general somos como el último punto antes de la liberación. Entonces siempre nos dejan poco tiempo. Entonces les dan mucho tiempo a la gente que crea el software. Ya, ¿sabes qué? Ya nada más probablemente dicen, te voy a dar 2 semanas para que pruebes el software. Y de repente hay retrasos o hay cambios, lo que sea. Y no, ¿qué crees? Ya nada más vas a tener 3 días y tú, espérate, ¿no? Entonces es estar continuamente negociando y tratando de llegar a un punto donde sea benéfico para los dos. Bueno,
me vas a dar 3 días, pero necesito que antes me empieces a dar parte de lo que tú quieres que sí, yo por pruebe. partes lo voy revisando y ya sí podemos cumplir en 3 días. Y es muy importante este tema de la negociación, como dices. Y como ingenieros muchas veces no tenemos esa parte, o sea, nosotros tenemos los conocimientos Exacto. técnicos, teóricos, y va a funcionar porque pues así funciona, por ley así funciona. Pero muchas veces no tenemos en cuenta como estas habilidades sociales como negociación y el saber pues que tienes que hacer tratos ganar, ¿no? Y no solamente, es que es como te lo estoy diciendo y si no funciona así ya me molesté, ya me enojé o cosas así, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, tristemente yo soy del Poli y, por ejemplo, ahí hasta los últimos 4 semestres de la carrera, hasta los últimos 4, nos daban áreas de humanidades, ¿no? Materias. Y la verdad es que tú como ingeniero dices, ay, humanidades. Y tú también no pones atención en eso. Ajá, exacto. Y dices, yo nada más la paso por pasarla. O es de las materias fáciles o es de las materias que me van a dar chance para acabar el proyecto final del profesor pesado, ¿no? O luego hasta me utilizas la clase para tal de adelantar tareas o estudiar para algo y ni prestas atención. Correcto. Y la verdad es que también eso ha sido, creo, un error en los ingenieros o las personas que definen esos planes de estudio, porque de veras el ingeniero, hay muchos ingenieros, y lo van a ver, que son buenísimos, ¿no? O sea, tienen un conocimiento increíble y luego le dices, ¿me lo explicas? Y no saben cómo explicarte. Y no hay forma, o sea, sabe perfectamente cómo lo hizo, pero no tiene la capacidad de expresión de decirte, mira, paso 1, así paso 2, no hay forma, no es que seamos personas que no nos interese compartir el conocimiento o que te diga y tú hazlo como tú puedas, sino que de verdad se nos complica esa parte, ¿no? Y eso es muy importante porque he encontrado gente en la industria donde dicen, no, esta persona tiene tanto conocimiento y es tan bueno que merece una gerencia, una dirección. Pero el problema es que como no sabe lidiar con otras personas, pues a los 2 meses colapsa esta persona porque no sabe cómo transmitir las ideas, no sabe cómo explicar el conocimiento o a lo mejor no sabe cómo delegar responsabilidades porque a veces también como ingenieros nos pasa que tú quieres hacer todo porque quiero tener el control. Que ¿no? Las cosas pasen y funcionen es porque gracias a mi gestión, no la de nadie más, es porque yo lo pude hacer, yo supe, pero también necesitamos esa parte de trabajar en equipo y poder pues, sociabilizar y hablar con otras personas para decir, se va a hacer de esta parte técnica, a ver, pero no sé de aquella parte, ¿no? Ayúdame. Exacto, ese es otro punto, ¿no? A veces como ingenieros no nos gusta o no sabemos o no queremos pedir ayuda. Y correcto. Es un grave error. De hecho, ahora probablemente has escuchado, hay una metodología relativamente nueva que se llama DevOps y de hecho está formada de las palabras DevOps, de Development y Operations, ¿no? Son desarrollo y operaciones. La idea de esta metodología es la colaboración. O sea, no es tanto poner una serie de procedimientos y técnicas y establecer la última herramienta con todo el conocimiento técnico, ¿no? La idea es la colaboración. Es decir, que aprendas a trabajar en equipo, ¿no? Y a transmitir correctamente tus ideas. Entonces, esto es un cambio bien grande. O sea, y la verdad, esta nueva metodología a veces no ha tenido, al menos aquí en México, porque, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos ya lleva de 3 a 5 años ya funcionando. Pero aquí al menos en México ha sido complicado porque la gente le cuesta trabajo hacer ese cambio, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Ya no me voy a pelear, mejor voy a ver de qué manera le ayudo y me ayuda para sacar el proyecto. Es que, ¿sabes qué? Es complejo, digo, al menos las experiencias que he tenido laboralmente, siempre la gente busca decir yo no fui. Es que sí lo hice mal, pero viene de atrás, ¿no? Exacto. Entonces también siento que como sociedad y culturalmente en el trabajo debemos cambiar el tema de buscar un culpable y de no aceptar tu corresponsabilidad, ¿no? Porque muchas veces, como te digo, es como, pues yo no sé. O sea, yo lo hice bien, venía de detrás de mal, o yo lo hice bien, a mí no me dijeron, ¿no? Entonces debemos cambiar como esa mentalidad al ser un poco más colaborativos y aceptar que si como cadena cometimos un error, a lo mejor todos los eslabones tienen un poco de culpa, ¿no? Y no vamos a intentar señalar a una persona, ¿no? Sino tratar de, pues ya fallamos, a ver, ¿qué hago para mejorarlo, para cambiarlo, ¿no? A lo mejor en este ya fallé y no puedo hacer nada, pero en el que sigue, ¿qué vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Y no solo pues se equivocó y pues a ver cómo sale el siguiente, porque pues quién sabe, ¿no?
De hecho, fíjate que alguna vez tomé un diplomado en una escuela y hubo una actividad que nos pusieron. Fue muy... aprendí mucho porque primero éramos un equipo como de 40 personas más o menos. Okay. Nos dividieron como en 4 equipos, cada de 10. Y nos dijeron, a ver, cada equipo va a ser una parte, ¿no? Ok, ya, ahora... Vamos a ver cuál fue el equipo más productivo. Y ya sabes, por la competencia, ¿no? Yo lo quiero hacer bien y no sé qué. Y cada equipo tenía que recibir de otro una entrada y nosotros a su vez una salida. Ajá. Entonces, generalmente lo que hicimos todos fue, cada quien se ocupaba en su proceso. Y si de repente no recibía algo, decía, no, es que fue su culpa. Okay. Y yo igual, ¿no? Yo ya te lo entregué bien, ¿no? Siempre. Al final nos dijeron, a ver, vamos a ver quién es el ganador, ¿no? Ya empezaba a hacer... Y empezó, no, pues no, está mal. También. Todos tuvimos mal. Y todos nos quedamos, ¿pero por qué? Que no sé si yo lo hice, cada quien. Porque también viene la parte de la frustración, ¿no? Dices, yo hice mi mejor esfuerzo y no me puedes decir que está mal, ¿no? Exacto. Y todos, no, es que ¿saben por qué? Todos trabajaron de manera horizontal, pero también hay que trabajar de manera vertical. Porque al final todos son un equipo. Como empresa, todas las áreas es un mismo equipo. Claro. Entonces, aunque uno lo haga bien y los demás no sirve. No va a funcionar. Entonces, todos tienen que colaborar. Y la verdad fue una experiencia bien grata porque dices, sí, es cierto. Tienes toda la razón. Como empresa, todos, no importa el área, somos importantes y tenemos que aprender a trabajar. Claro, exacto. Sí, correcto. Es esa parte de estas habilidades que debes desarrollar más allá que tus conocimientos técnicos, ¿no? Y que debemos darle la importancia como ingenieros a todo este tipo de temas y circunstancias que pues nos van a ayudar, como dices, a mejorar la empresa y pues como siempre lo digo, si la empresa le va bien, a todos nos va bien, ¿no? Es correcto. Así es. ¿Cuál es el reto más grande que comienzas al hacer un testing? Yo creo hay varios, pero el primero obviamente es entender qué es lo que vas a probar, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, he estado en diferentes giros y pues, no sé, siempre las partes de bancos y casas financieras como tienen ciertos riesgos y tienen términos también, ¿no? Okay. Entonces, primero debes de entender cuál es el objetivo, ¿no? de lo que vas a probar. Me imagino que también debes entender la terminología en la que está hablando, porque a lo mejor yo puedo entender algo como divisa y la empresa lo tiene diferente, ¿no? Exacto. Porque siempre hay operaciones diferentes. Tiene sus propios conceptos, ¿no? Claro. Entonces también debes de aprender la jerga en la que te estás involucrando, ¿no? Ajá, en la que necesitas trabajar. Primero, el primer reto es entender qué es lo que vas a hacer, ¿no? Primero. Okay. Segundo es, obviamente, tenía un jefe en alguna empresa que decía que el testing es un mal necesario. Okay. La verdad es que en su momento estaba muy de desacuerdo, pero la verdad es que tú eres muy responsable. A lo mejor no, como te decía, no estás en la parte creativa, pero tú das el visto bueno para decidir si ese producto sale a producción o no. Okay. Entonces, si no lo haces correctamente, puedes meter en un problema muy serio a la empresa, ¿no? Okay. Alguna vez me tocó la experiencia en una de las empresas que trabajé, que es la de los abonos chiquitos. Okay. Manejaban, ya tienen un banquito y alguien alguna vez, en ese tiempo me acuerdo que el dólar estaba alrededor de 10 pesos a la compra. Y a la venta como en 11. Como en 11 por la variación, ajá. Y resulta que de repente empezaron a ver que se estaba vendiendo súper bien el dólar, ¿no? ¡Ay, qué bien, qué bien! Okay. Y ya, de repente una señora llegó a una tienda y dijo, oiga, joven, ¿por qué el dólar lo están vendiendo a 3 pesos? Y que se quedó, ¿cómo? A ver, entonces empezaron a decir, ¿no saben qué? Paren no hay venta de dólar para ahorita. Nadie. Paren la producción, no vendan a nadie dólar. Okay. Y pues resulta que alguien no había probado bien. Y por eso el dólar se estaba vendiendo a 3 pesos. A 3 pesos, porque vía sistema estaba a 3 pesos y fue parte de que el tester no logró tener todo en consideración para hacerlo bien, ¿no? De hecho, ¿sabes? Otra parte muy importante del tester es atención a los detalles, ¿no? Claro. Sí, me imagino que debe ser fundamental el que tengas, y ya más allá de ver los detalles, que tengas un involucramiento real
Porque puedes decir, sí, ya lo revisé, sí, a ver, detalles, creo que sí, ya, lánzalo, ¿no? Pero si no tienes ese compromiso o esa capacidad de decir, a ver, esperen, lo voy a volver a revisar una vez más, no quiero que nada falle, también se debe tener, ¿no? Exacto, de hecho es muy parecido como a un auditor, porque sí tienes que tener detalle. Okay. Hay cosas como muy visibles, ¿no? Pero hay otras que son a lo mejor cálculos, ¿no? A lo mejor tú entras a una página, por ejemplo, Amazon, ¿no? Entras a una parte de la aplicación, te da, ya sabes, tu lista, ¿no? De qué es lo que vas a comprar. Y ya cuando vas a comprar, pues obviamente tiene que coincidir tu lista con lo que vas a comprar. Y los precios de la lista, y que el total sea. Y que en el banco te hagan el descuento correcto, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hablando de Amazon, son secciones, pero todas están ligadas, ¿no? Entonces, si en algún punto a lo mejor dices, mira, aquí sí coincide el precio y acá sí, pero en medio por ahí a lo mejor no te agregó un producto, está mal, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente por eso a veces no ve, somos como un área atrás, ¿no? Atrás, de soporte. Pero sí tenemos que ver que ese producto que entregamos sea el correcto en todos los aspectos. En todos los aspectos. Sí, que esté correcto de inicio a fin. Y implica todo lo que hay en medio, ¿no? Exacto. Porque al final lo que hay en medio es lo que nos va a ayudar a que el resultado final empate con lo que el cliente pidió. De hecho, hay unas pruebas que les llamamos end-to-end, que es de principio a fin, que es, por ejemplo, en el caso de Amazon, ¿no? Es desde que entras con tu cuenta, buscas tu producto, lo vas seleccionando a lo mejor a tu wishlist, y ya que dices, sí quiero esto, ya haces todo el procedimiento para hacer la compra, si ya tienes registrada una tarjeta, si no, lo compras y que te lleguen a la dirección que tú pusiste, ¿no? Entonces, todo el flujo de principio a fin es un end-to-end, ¿no? Y que no solamente usas pues los números de tarjeta, usas también los montos con el banco, usas la dirección a la que se va a entregar. Y me imagino que los procesos internos de Amazon también en qué ruta va a hacer la mejor distribución de esa dirección, ¿no? No, incluso hasta métodos de pago, ¿no? O sea, a lo mejor el más común es la tarjeta de crédito, ¿no? Pero, por ejemplo, el PayPal, ¿no? Las tarjetas ahora, las de digitales, ¿no? Las que usas para una sola compra y la desechas. Exacto, a lo mejor algún cupón, ¿no? De la página, algo así. Entonces, también tienes que involucrarte hasta en eso. Sí, hasta en cosas que muchas veces pues no tienes ni idea y no sabes y pues tienes que terminar involucrándote para entregar un producto como se debería. Y por ejemplo ahí a lo mejor quien te lo pidió es el área de compras, ¿no? Pero a lo mejor tienes que ir con el área de, no sé, de medios de pago, ¿no? Para ver qué tipo de pago es los que podemos utilizar. Sí, entender en dónde estás parado y no solamente es, yo ya hice mi trabajo como lo veíamos, ¿no? Sino ver qué pasa a un paso después, lo que yo hice, cómo le va a afectar al área siguiente y lo que me llega a mí la información, qué es lo que hicieron para obtener eso, ¿no? Y entonces ir con diferentes partes para ver qué puedes a lo mejor seguir ayudando o qué es lo que realmente se requiere para el paso siguiente y a lo mejor cómo simplificar o entender que me va a llegar, ¿no? Exacto. Para el desarrollo. Exacto. Cuando haces un testing, ¿lo haces de manera individual o existe un equipo de testers? Esto es de acuerdo al proyecto. Okay. ¿No? Porque hay proyectos que son muy pequeños que a lo mejor con un solo tester o dos pues ya se hacen las cosas. Hay proyectos, por ejemplo, estuve en alguna compañía en un proyecto para una compañía de Estados Unidos de telecomunicaciones y ahí sí quedé impresionado porque el área de testing éramos alrededor de 300 personas. Nada más el área de testing. Solamente para probar el software. Exacto. Okay. Y generalmente los equipos de testing son los más pequeños porque si normalmente son 5 desarrolladores para un tester, más o menos. Okay. Entonces imagínate, si el área de testing éramos 300 imagínate la de desarrolladores eran. Claro. Entonces depende mucho del proyecto, y aparte cada quien tiene ciertos roles, ¿no? Puede haber desde un gerente de testing, un líder de testing, un analista de testing y un tester, ¿no? Que es como la posición más... Que sería como el organigrama, ¿no? De los testers para esa situación. Te digo que eso varía. Puede a lo mejor nada más ver un líder de testing y un tester. Y ya. O sí puede haber toda una organización. Toda la plantilla, ¿no? Como tal, todo el organigrama, llenarlo. Exacto, en todas y puedes saber, y aparte, dentro de cada uno de estos, nosotros hay una parte que le llamamos el seniority, ¿no? Que son los junior, los semi-senior y los senior, ¿no? Entonces también a lo mejor puedes tener
un tester senior y 3 juniors. Entonces también depende de la complejidad del proyecto. Okay. Depende de las habilidades que buscamos. A lo mejor es una aplicación muy sencilla y a lo mejor con un senior es suficiente. A lo mejor es un poco más compleja, pero un líder y 3 juniors, ¿no? Y ya con eso puedes sacar adelante el proyecto. Sí, al final vas jugando, ¿no? Dependiendo del proyecto. ¿Qué tan importante es la orientación a resultados cuando realizas un testing de software? No, pues... La vida. Mucho, lo que te decía, ¿no? O sea, al final nosotros somos el penúltimo paso para decidir si ese software se va a producción o no, ¿no? Entonces, aparte aquí el tester debe de aprender a manejar el estrés, porque te decía, a veces es como una regla, no sé por qué, que siempre te reducen el tiempo. Entonces, generalmente dices, ay, te vamos a dar 2 semanas. Ay, mira, está súper bien, qué bueno. Y de repente ya agarras y pues no sabes que te vamos a dar 3 días. 3 días. Entonces, sí, y aparte debes de, digo, conforme ha avanzado el tiempo, con lo que te digo, a partir del ISTQB, antes de eso como que todos te decían, ¿no? Vamos a probar y como nada más vamos a ver que no que le des un clic y no te aparezca una pantalla rara, ¿no? O que un mensaje raro. Ahora pues no, o sea, haces todo, tienes que pedir una serie de documentación o requisitos para que tú puedas empezar a probar. Si la gente no te da, en este caso normalmente desarrollo, no te da esos requisitos, tú no puedes empezar a probar. Entonces, tienes que recibir una serie de documentación, pero tú a tu vez tienes que generar otra documentación. Es decir, digo, puede ser tan simple como a lo mejor nada más un correo de decir, ¿sabes qué? El producto sí termina, hasta generar una carta de aceptación donde el usuario de negocio y el responsable de sistemas estén de acuerdo en que el producto cumple con los requerimientos mínimos especificados y entonces sí es apto para irse a producción. Y obviamente pues con toda una serie hay una herramienta o una cosa muy muy básica que los testers a lo mejor lo llegaste a ver, que se llaman casos de prueba. Es decir que el tester tiene que generar un caso de prueba por cada funcionalidad que hace la aplicación, ¿no? Y puede ser desde un simple enunciado, pero también le agregas una serie de pasos, una serie de precondiciones, qué resultado es el que esperas, qué es el resultado que obtuviste. Si estos dos son iguales, adelante. Si no, va para atrás. Entonces tú tienes que poner, y aparte le das un estado. ¿Este caso de prueba pasó? Sí. ¿No pasó? Generas un defecto, le dices al usuario, ¿sabes qué? Aquí tu aplicativo no está funcionando. Y aquí es también donde empieza, no, pero ¿por qué? Entonces tienes que generar evidencias, decirle, mira, estos fueron los pasos que yo seguí para encontrar este defecto, ¿no? Entonces, obviamente todo esto, a raíz de que te digo del ISTQB, ya hay una estructura más formal, más seria, ya generas documentos y entregas reportes, y haces un análisis, ¿no? De la documentación. Me preguntaste, ¿te acuerdas de los tipos de pruebas? Hay muchas pruebas. Yo te dije como las dos grandes ramas, pero también hay técnicas de pruebas, niveles de pruebas. Niveles, es decir, puedes empezar a probar desde que el desarrollador está creando el software hasta el usuario final, cuando ya entregas el software, que él ya va a probar nada más. Y todo eso son como niveles. Técnicas, cómo quiero probar el aplicativo. Hay 2 técnicas como importantes, que se llama de caja blanca y de caja negra. Caja blanca es cuando tú tienes acceso al software y ves todo cómo lo hicieron. Todo el código de programación. Lo llamamos caja blanca o transparente porque vemos lo que hay. Y hay otra que es caja negra. Te entregan el software, tú no sabes cómo lo hicieron y nomás te dedicas a validar. O hay una que se llama caja gris, que es como te dan acceso hasta cierto punto y el otro solo es lo que te quieren mostrar, ¿no? Exactamente. Entonces todo eso viene ahí. Como pregunta final de esta sección me gustaría saber ¿cómo fue el interés que tú tuviste en hacer testing a nivel profesional y a lo que hiciste ya esto me gusta y esto quiero dedicarme? Pues mira, de hecho es muy curioso, ya más o menos saben que yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, pero hay una pequeña parte que, de hecho en mi carrera, una especialidad que se llama computación.
Y la verdad, en ese tiempo, te digo, empezó como el boom de la tecnología con Windows y todo. Yo sinceramente no conocía mucho. Yo me fui más por las comunicaciones, que en ese tiempo empezaban a surgir las celulares, ¿no? Nuestros ladrillos. Los ladrillos enormes. Empezaron a surgir, entonces yo realmente me fui como al principio por esa parte. Entonces cuando empecé a ver el software me empezó a interesar mucho. Y yo inicialmente nada más entré iba a la biblioteca, en ese tiempo todavía era biblioteca. Iba a la biblioteca y veía un libro, me iba al área de tecnología y veía un libro y a ver, lo sacaba y lo empezaba a leer y ya me empezó a interesar. Y de ahí empecé a ver, de hecho empecé como desarrollador de páginas web. Pero la verdad es que me frustra un poco, ¿no? Porque sí es que estar a prueba y error, y si de repente hay un error en un código, tienes que estar analizando. Sí, cuando compilas y sale el error y hay que empezar a buscar en todo el código dónde está el error. Y luego a veces no es tan sencillo, ¿no? Sí. O luego el error es mínimo y dices, ¿es en serio? Exacto. Como una coma, un punto, un cierre. Antes, por ejemplo, los lenguajes de programación eran más complejos. O sea, nada más te decía, hay un error en esta línea. Pues, ¿cuál es el error? Pues no sé. Buscar. Ahora ya los lenguajes de programación ya te dan más información. Mira, es esto porque probablemente y así, ¿no? Entonces, bueno, ya. Pero en ese tiempo no. Entonces, eso me frustraba mucho. Y de repente encontré el testing y dije, caray, ¿y esto qué es? Pues tengo que asegurar que lo que ellos hicieron sea correcto. Y al principio te digo, pues sí, cada quien lo hacía como empíricamente, ¿no? Cada quien tenía su método. Como cada quien, sí. El experto en eso lo hacía y como él creía y a base de sus experiencias y así funcionaba. Lo bueno ahora de esta, que te digo del ISTQB, es que esta metodología, por así decirlo, más bien ya es certificación, lo usan alrededor de 100 países en el mundo. Lo importante de esto es que cuando tú te certificas, es válido en todos los 100 países que tomas la certificación. Entonces, y eso está bastante bien. Está padrísimo, porque ya no es que, yo ahora voy a Estados Unidos y tengo que certificarme ahí para que reconozcan que yo sé, no. Esa es universal. Mundial, es universal. Y aparte no tiene vigencia, es de por vida. Obviamente se va actualizando y tú como responsable del testing tienes que aprender a estar a la vanguardia. Actualizándote como en todos los casos. Pero realmente no tienes que certificarte. Entonces, de ahí fue lo que me gustó porque no era tan complejo. Aprendí a desarrollar mi parte emocional. Sí, la parte social. Porque te digo, de repente pues ve con el de tal área, porque pues él es el que sabe, ¿no? Entonces tienes que ir, se te tiene que quitar un poco la pena, aunque te pongas todo colorado. Porque es difícil pues ve y pregúntale, yo no sé, ve y pregúntale a aquel, ¿no? Que es el de otra área y tú dices, pero nunca le he hablado. Exacto. ¿Cómo voy a llegar a pedirle algo si en mi vida siquiera sé que existe, pero nunca le he hablado, ¿no? Entonces aparte se comienza a dificultarnos como ingenieros. Entonces pues hay que, como dices, ¿no? Quitarte la pena con todo y decir, ¿sabes qué? Hola, mi nombre es tal, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, porque ya no es como que voy con mi papá y me presenta, ¿no? Exacto, sí. Hola, mira, yo hago esto y ¿sabes qué? Tengo una duda, ¿me puedes explicar? Y ya, entonces aprendí también y eso me gustó, ¿no? Y la verdad es que ahora el testing ha cambiado muchísimo. Antes solo era sentarte y probar. Ahora está automatizado de tal manera que lo último que se viene es hacer, hay pruebas ya que se están empezando a trabajar con inteligencia artificial. Es decir, lo que siempre ha tenido un tester es que la creatividad y la curiosidad es lo que te hace encontrar como los defectos. Como los defectos, claro. Entonces, generalmente hay cosas que puedes como programar o automatizar. Estableces un proceso, lo divides y metes el código y te va evaluando el código en ciertos puntos, ¿no? Que no tenga vulnerabilidades para que un hacker no lo truene, que tenga seguridad, que cumpla las pruebas mínimas requeridas, y todo eso lo vas automatizando en un que le llamamos pipeline, ¿no? Con una tubería, en un caminito, y entonces ya tú nada más metes el software. Si va pasando todas las pruebas, entonces ya puedes empezar a hacer las pruebas manuales. Si no, entonces le dices al desarrollador, ¿sabes qué? Tronó en alguna parte, revisa. La ventaja ahora que eso es como lo automatizado, ¿no? La ventaja ahora de
inteligencia artificial va a ser que va a poder hacer esas cosas que una persona normalmente haría. Okay. Entonces reduces muchos tiempos, ¿no? Con y la aparte, inteligencia artificial. Esto se le llama integración continua. Okay. Quiere decir que el desarrollo en algún punto hace mete su software, ya no necesitas como enviarle un correo, pararte y le hablar y decirle, oye, aquí está mal. Le llegan notificaciones, él sabe que está mal y ya empieza a analizarlo y lo vuelve a meter. Y entonces va bien en tiempo real y entonces es mucho más sencillo y agilizas todo lo que se está haciendo. Y así es la integración continua. Qué padre. Y sobre todo ocupando la inteligencia artificial que te ayude a reducir tiempos. Digo, obviamente siempre vas a estar tú como tester viendo pues cosas diferentes. Exacto. Y de mucho mayor impacto que solo estar revisando dónde se atora en el primer punto, ¿no? Y que se puede resolver tan sencillo como una notificación que lo revise y otra vez lo que sigue, ¿no? Y eso es integración continua. Entonces, es lo que al final es a lo que llegamos otra vez, la colaboración. La colaboración entre todos, sí, correcto. Compartamos el conocimiento. Vamos a comenzar con la segunda sección, que es Project Leader en IT. Entonces, ¿puedes explicarnos qué es un Project Leader? Sí, mira, esto de Project Leader realmente fue en un lugar donde estuve, pero trae un poco de las bases de, no sé si has escuchado, de Project Management. Es un poco, es como un algo junior de eso. Ligado, ¿no? Pero sí es una persona encargada de liderear, ¿no? O de dirigir un proyecto en una empresa. Es básicamente eso. ¿Qué responsabilidades tienes como Project Leader? Pues mira, es mucho, la verdad la responsabilidad es mucha porque es no solo coordinar y dirigir a la gente, ¿no? Es también asignar tareas, responsabilidades, generar estadísticas. Y sobre todo tener el control de lo que ya delegaste, ¿no? Que te entreguen los resultados, que que todos estén alineados a los mismos objetivos para que todos sepan qué hacer y no vaya a ser que una persona se vaya por otro lado, o sea, que comience a desarrollarlo por otras cosas que no van ni al caso, cuando todo el equipo está desarrollando lo mismo, ¿no? Sí, es tener un seguimiento de actividades, que también es muy importante. Tienes que vernos, generalmente todos llegamos y no, tú ya eres un adulto responsable. Y ya. No, sí, realmente hay que darle ese seguimiento a las actividades porque a lo mejor se puede perder la persona, ¿no? A lo mejor ya no saber qué hacer o cómo hacerlo, o a lo mejor necesita ayuda, ¿no? Entonces la idea es colaborar o facilitar, ¿no? Que la persona pueda hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, y obviamente pues colaborar con otras áreas, ¿no? Ver de qué manera todos se pueden ayudar para que ese proyecto, porque puede ser o un proyecto fijo, ¿no? Que es ahora sí que permanente, o un proyecto temporal, ¿no? Que tiene una cierta duración, que a veces son los más estresantes porque tienes que cumplir en tiempo y forma ciertas actividades, ¿no? O segmentos dentro del proyecto. Siguiendo un poco esta misma línea, ¿cómo administras tu tiempo y haces que empate con el de los demás? Híjole, pues sí tienes que tener como una estrategia, tienes que... Obviamente lo más importante es un plan de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo y que ese plan de trabajo lo tengan todos los involucrados en el proyecto, ¿no? Teniendo ese plan de trabajo empieza a asignar tareas de acuerdo a las habilidades de cada persona. Porque muchas veces dices, lo que va un poco ligado a lo que ya habíamos hablado del seniority, ¿no? A lo mejor una persona junior o alguien con poca experiencia le puedes asignar ciertas tareas que no son tan complejas, a diferencia de un seniority, ¿no? Alguien que tiene más experiencia, que no necesitas estar como continuamente atrás de él, ¿no? Entonces, tienes que nivelar todas estas partes para hacer que cumplas en tiempo y forma cada actividad, ¿no? Y que no retrase a nadie. Claro, sí, siempre es esa parte de tienes un entregable complicado. Y si tienes un tiempo establecido es porque está calculado para que las otras áreas puedan hacer su trabajo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo mantienes motivado a tu equipo de trabajo? A mí en particular, bueno, ya sabes, ahorita está muy en boom esto de el jefe y el líder, ¿no? ¿No? Bueno, yo soy generación X y nos topamos más con puros jefes. Claro. Realmente esto del líder es más nuevo, ¿no? Ya a partir de las nuevas generaciones, desde la Y hasta los millennials, y así no te conviertes en un líder de tu equipo de trabajo, difícilmente van a salir las cosas. Que te hagan sentido. Entonces,
mantener motivada a una persona es desde ser empático con él y es, no te vuelves su amigo, pero conoces a la persona, ¿no? Porque al final de cuentas yo siempre a mis equipos de trabajo les digo, miren, vamos a llevarnos bien porque pasamos la mayor parte del tiempo aquí que con nuestras familias. No les pido que seamos amigos, ¿no? Sí. Si quieren ser amigos... adelante, tampoco está prohibido, pero... Es muy personal. Sí, siempre manteniendo esa fina línea de el respeto profesionalmente y la colaboración más allá de somos amigos, ¿no? Porque a lo mejor cuando eres un amigo, pues es como, pues sí, no hay problema, me lo entregas después ¿no? Sí. Y como, pues un trabajo en equipo cordial es, sí somos amigos, pero si no me lo entregas en tiempo y forma va a haber un problema, ¿no? Sí, definir muy bien esa línea profesional, ¿no? Porque como dices, una cosa es, nos podemos llevar muy bien por fuera, pero el trabajo, sabes que si me lo tienes que entregar en tanto tiempo, a lo mejor nos enojamos el uno con el otro, pero después seguimos trabajando normal, ¿no? Entonces hacer esa diferencia de que tú te tienes que llevar bien, tienes que aprender a colaborar, pero también tienes que enseñarle a la gente a ser responsable, ¿no? Y enfocarse en las cosas. Entonces, parte también de motivar a la gente es que la actividad que le ponga sea un reto, ¿no? Porque cuando es un reto, y aparte de encaminar bien el reto, ¿no? Porque no es lo mismo gritarle a una persona y decir, es que no sabes, eres tonto, a decirle ¿crees que sí puedes lograrlo? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo creo en ti, tú crees en ti. Tú crees en ti. Me vas a demostrar que lo puedes hacer. Entonces, es mucho en cómo hablas con la persona, cómo le dices las cosas y cómo lo vas llevando. Y es mantener los retos, o sea, y retos alcanzables, ¿no? Porque a lo mejor le pongo a un junior, hazme un programa desde cero, pues en algún punto a lo mejor se va a frustrar y va a decir, no, sabes que no. Pero si le das una pequeña tarea y le dices, ¿sabes qué? Esta parte es muy importante y necesito que tú me la des para que forme todo este rompecabezas. Entonces, cuando esa persona logra hacer esa parte, dice, wow, y le enseñas. ¿No? Aparte, hubo una empresa donde me gustó mucho, en ese tiempo el CEO, tuvimos una junta, toda la empresa, era una empresa pequeña, éramos alrededor de 60 personas. Nos sentó y nos decían, ¿saben ustedes, digo que era software, ¿no? Entonces nos decían, ¿saben ustedes el impacto que tienen al hacer esto? La verdad es que muchos no sabían. Entonces, por ejemplo, parte de eso era de una panificadora. Decían, lo que ustedes desarrollaron le da de comer a tantas personas. Y se distribuye en tantos países. Y te impresionaba mucho, ¿no? Que decías, wow, o sea, eso que yo hice, ¿cómo afecta a otras personas? ¿Cómo afecta? Sí, claro, es súper importante. Pues, o sea, sí ir más allá de, pues, es mi trabajo y me pagan y ya lo hice, el saber en dónde va a impactar, ¿Cómo ¿no? impactas? Y cómo impactas en la sociedad esa parte que estás haciendo. Tienes toda la razón, no se me había ocurrido manejarlo como un reto, ¿no? Porque además incentivas a que la gente se sobrepase a sí misma y si algo no sabe hacerlo va a buscar la forma de cómo sí, ¿no? Exacto. Y entonces eso te quita muchos temas como de estancarse o de quedarse en tu área de confort, lo vas a hacer salir y por lo pronto pues te va a ayudar le ayudas a mejorar a la persona y te ayudas con la operación, ¿no? Y lo que te digo también es el impacto en lo que estás haciendo, ¿no? Porque muchas veces, digo, antes de ese trabajo, pues yo hice muchas cosas y jamás supe a dónde llegó. A dónde llegó. Claro. A ver, hay ciertas posiciones dentro de una empresa donde sí puedes ver eso, ¿no? Pero a veces no te bajan esa información. Sí, a veces no todos tenemos acceso a... La empresa considera que es como muy interno, ¿no? O que es de mucha seguridad y que nada. Pero también hay niveles, ¿no? O sea, a lo mejor sí dices hasta dónde, a lo mejor no con cierto detalle, pero sí dices en qué impactas, ¿no? A la gente hasta dónde está impactando el trabajo que está haciendo día con día con día, ¿no? Es correcto. Entonces, cuando tú ya le dices eso, es una gran revelación. Porque dices, wow, entonces lo que estoy haciendo, así sea chiquitito, está impactando o forma parte de este grande. Claro. Entonces, así me entiendes. Es súper importante eso. Sí, tienes toda la razón. Por último, me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras que deben ser las características con las que debe contar un project leader? Bueno, ya más o menos te había comentado algunas. Obviamente el liderazgo, ¿no? La empatía. Creo que esos son como... Hay muchos más, pero para mí esos son los dos más importantes. ¿Por qué la empatía y el liderazgo? La empatía es saber cómo ayudar a la gente, ser empático, saber qué es el trasfondo de lo que esa persona tiene, para que así
tú puedas tener lo mejor de esa persona, ¿no? Explotas sus habilidades, porque muchas veces a veces queremos que todos sean analíticos, ¿no? O que todos sean dedicados, o sean muy trabajadores, que cumplan de 9 a 6 y ya. Y no, y la verdad es que cada quien tenemos diferentes habilidades, ¿no? Entonces, cuando tu equipo tiene muchas habilidades distintas, después ahí viene el reto, ¿no? Porque claro, es como conjuntarlas y hacer esa sinergia entre todos. Exacto. Entonces, es ser esa empatía, ¿no? Ver, a lo mejor hay una persona que le cuesta mucho trabajo hablar, ¿no? Tampoco lo vas a poner no, pues ahora vas a hablar. A las presentaciones, ¿no? Porque si aún así no le gusta o no quiere, no lo vas a hacer. No lo va a hacer. Entonces es ver esas habilidades, cómo las penetras y todo. Y la otra, la del liderazgo, pues el liderazgo se gana, ¿no? O sea, a un jefe se obedece, pero a un líder se sigue, ¿no? Entonces... Sí, por convicción, porque te convence la forma en que te tratan, la forma en que piensa, la forma en que técnicamente está consolidado, entonces lo vas a seguir por todo su entorno, no solo porque tienes que seguirlo, ¿no? Sí, y aparte, cuando tienes... Y a mí, tanto me ha tocado ser líder como me ha tocado seguir líderes, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes a un líder enfrente que te da esa confianza de poder platicar, de poder acercarte a él y decirle... O sea, no nada más es todo lo bueno, ¿no? Y todo lo que estás bien, sino, ¿sabes qué? Aquí me estoy atorando, aquí ya no sé para dónde jalar, ¿qué hago? Claro. Entonces, tampoco el líder es el que lo sabe todo, ¿no? También se vale decir, ¿sabes qué? Mira, yo no lo sé, pero puedes ir con tal persona. O, ¿sabes? Probablemente tal te pueda ayudar en esto. Entonces, o sabes que creo que podemos hacerlo esto, inténtalo. Y vemos y si jala, pues bien, si no, buscamos otra forma. Claro. Entonces, yo me ha tocado afortunadamente que después de que he dejado proyectos, la gente me sigue buscando, ¿no? Entonces, eso está padre porque dices, bueno, creo que los estoy afectando positivamente, tanto que terminó el proyecto y la gente me busca. Sí, eso está súper padre y sí, digo, al final lo que tratas de hacer como líder es impactar en la vida de los otros, ¿no? Sí, y no nada más como, yo al menos, no nada más laboralmente, ¿no? O sea, sí me gusta afectar, a veces me gusta conocer a la gente con la que trabajo, ¿no? Si es soltero, si es casado, qué le gusta, ¿no? O sea, puede ser... videojuegos, puede ser conciertos, ¿no? Puede ser deporte, la comida, cosas. Por ejemplo, alguna vez tuve un chico que me decía qué es lo que le gustaba. Es una actividad que jamás se me había ocurrido. Peleas medievales y yo. Interesante. Y estaba bien padre porque se ponía toda su armadura y hacían combates medievales y todo. Me empezaron a explicar y me enseñó que había técnicas y que había... Yo la verdad quedé así como, ¡órale! ¿No? Que nunca se me había ocurrido que había un hobby. Que un hobby podría ser ese. Y de hecho, aprendes de las personas. Yo me decía que no era un hobby, que era un deporte. Pero bueno, fue muy grande. O sea, es padre, ¿no? Porque a veces conoces otras cosas, ¿no? Que tú ni tienes ni idea. Exacto. Yo no sé si tú, ¿no? Pero esto... No tenía ni idea que existía como hobby, como tal. Pero siempre es padre conocer a las personas porque conoces otro tipo de música, otro tipo de hobby, otro tipo de lo que sea. Y siempre el cultivarte como persona, tanto pues física, culturalmente, intelectualmente, siempre va a ser muy padre y lo vas a lograr conociendo gente, ¿no? Fíjate que, aprovechando aquí, a mí he tenido la fortuna de trabajar en empresas multinacionales, ¿no? Y yo, bueno, no he tenido como la fortuna de viajar tanto, pero sí he tenido la fortuna creo que conozco gente salvo Australia, por ejemplo, conozco gente de Europa, de Asia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, y me gusta mucho platicar con ellos, ¿no? Y he viajado a través de ellos. A través de ellos, sí, y aparte conoces distintas formas de pensar y de actuar, no solamente por ejemplo, en México trabajamos de una forma, ¿no? En Estados Unidos de otra. En Brasil de otra, en Europa España, de otra, completamente India, diferente. Y todo te ayuda, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, Latinoamérica, solemos ser muy, como diríamos, dicharacheros, ¿no?
te preguntan, oye, ¿cómo te va? No, pues fíjate que me fue bastante bien, pero ese día hacía calor, entonces se me complicó, porque déjame decirte que yo, y así empezamos, ¿no? Entonces y luego te pierdes, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, cuando trabajé con gente de Estados Unidos, ellos son muy prácticos, son prácticos y concretos, entonces las cosas siempre era, a ver, ¿qué necesitas? Esto, ¿para qué? Para ello, órale, y ya. Entonces aprendí mucho a trabajar así, ¿no? Ser práctico. A ser práctico. Y vas tomando como lo mejor de cada uno, ¿no? Igual, sí. por ejemplo, con la gente de India, son muy apasionados con la tecnología y son muy dedicados y son súper competitivos, ¿no? Ajá. Porque también son muchos, ¿no? Entonces hay la posición para un trabajo, entonces el que sobresalga, entonces te aprendes a ser competitivo, pero también de una manera sana, ¿no? Sin pensarlo por afectar a la otra persona, como bien dices, sin ser desleal, ¿no? O sea, exacto. Yo lo hago porque así voy trabajando, sin embargo no afecto a nadie, ¿no? Que eso es también otro tema muy interesante en las empresas, que pues de repente tenemos situaciones como que, pues yo voy a sobresalir, pero sobresalen de la forma mala, ¿no? De la forma humillando a los demás o evidenciando y cosas así, entonces también hay que saber mediar esos temas. Pero bueno, sí, la verdad es que si pueden trabajar con gentes de otros países, no lo duden. Es una experiencia increíble, te da otra perspectiva de las cosas, sí, ¿no? Completamente diferente. Y te ayuda también a crecer de muchas maneras. Entonces, incluso me acuerdo alguna vez en un proyecto, venía un consultor de Brasil y fue súper divertido porque de repente él, pues, no sabía tanto español y tampoco tanto inglés. Hablaba súper bien el portugués, entonces yo también sé un poquito de portugués. Entonces de repente empezábamos a hablar, no sé, en español y de repente él como que se trababa y me hablaba en inglés, ¿no? Y yo, ok, empecé a hablarle en inglés y de repente a lo mejor yo me trababa. Y luego él me empezaba a hablar en portugués, entonces fue una combinación de tres idiomas bien chistosa, sí. Pero fue bien padre porque... Te lograste comunicar con él. No importa en qué idioma, pero nos comunicamos. Pero se entendieron y eso estuvo está padrísimo padre. porque al final terminó el proyecto y nos hicimos amigos por Facebook. Porque pues nos llevamos bien, ¿no? Y aún así todavía hablamos en español, en portugués y en inglés. Eso está súper padre. Eso está muy cool. Sí, siempre cuando tienes experiencia con otras personas de otra nacionalidad, tiendes a preguntar cosas que a lo mejor no se te hubieran ocurrido y que te ayudan a entender un poco más su cultura y que puedes aprender de esa cultura, ¿no? Y el tropicalizarlo a México. Exacto. Por último, me gustaría pedirte un consejo a los jóvenes que están estudiando la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Si me permites, les voy a dar dos. Adelante. El primero es idiomas. Estudien idiomas. Hubo un proyecto en el que estuve donde había mucha gente con la capacidad técnica que cumplía técnicamente, pero en el idioma, por ejemplo, era inglés necesario. Y era el proyecto y había 50 posiciones libres. Hubo un momento en el que les dieron un tiempo para cumplir, no se alcanzaron las 50, se cerraron, se mandaron a India a cubrirlas. Y al final de esas 50, creo que 30 solo se lograron con gente mexicana, ¿no? En este caso. Entonces aprendan el idioma ahora, al menos en el área de TI. Inglés es obligatorio. Ya no lo piensen como opcional. Ahora, la capacidad de poder hablar inglés te da otra ventana. Las ofertas de trabajo son más, son mejor pagadas. Y tienes hasta la oportunidad de ir a otros países. Entonces, si tú quieres aprender a hablar inglés, hazlo, que no te dé pena. Muchas veces me ha tocado, no sé por qué tenemos en México la idea de que quiero hablar inglés, pero perfecto, ¿no? Desde que empiezo. Si no es así, no hay forma que lo haga porque, o sea, se van a burlar de mí. Si no es como la entonación perfecta, la forma perfecta de hablarlo, tendemos como a tener mucho ese miedo, ¿no? Tiene que ser bien estructurado, si no, no lo voy a hablar, ¿no? Error, no lo hagas. Habla, aunque te acartones, aunque no lo hagas, como dices, con la pronunciación correcta, no importa, hazlo, así se empieza, ¿no? O sea, así se empieza, hazlo, busca gente. Hay mucha gente, ahora que con la tecnología que tenemos, luego hasta hay páginas o lugares donde puedas hablar con otras personas que te ayudan. Entonces aprovechen eso, o sea, el inglés, al menos para sistemas o TI,
no es como puedo, no, háblalo. Okay. Porque también luego hay mucha información que cuando tienes que hacer investigación de lo que sea, la mejor o la mayor parte de la información está en inglés. Entonces, si puedes hablar aparte de, bueno, obviamente español e inglés, un tercer idioma, hazlo, ¿no? Puede ser uno que puedo recomendarles, puede ser alemán, francés, son como otros de los idiomas que se buscan mucho en la industria. Y si pueden hablar un tercer idioma, mejor, ¿no? Pero sí, métanse en el inglés, que es importantísimo, ¿no? Y eso les va a dar apertura a muchas cosas. Yo he recibido ofertas de otros países, de Hawái, de España, de Estados Unidos, o sea, y eso te abre la posibilidad enorme, o sea, puedes conocer muchas cosas y te va a dar una perspectiva grande. Es como mi primer consejo, ¿sale? El segundo es, si tú estás estudiando la carrera que sea, ¿no? En especial si es ingeniería está bien, pero la carrera que sea, explota tu universidad. Muchas veces hay muchos programas, hay muchas cosas, por ejemplo, hablando del Poli, la UNAM, la UAM, ahí son lugares donde no solamente es ir a estudiar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que los equipos de americano, de fútbol o de otras disciplinas a lo mejor no tan famosas, ¿no? Que te da la oportunidad, ejercítate, ¿no? Busca tu universidad, ejercítate, ve todos los espacios culturales que hay, si hay la oportunidad de ir a una obra de teatro, a un museo, y ¿saben qué es lo más importante que yo les diría? Que busquen intercambios a otros países. Hay muchos programas y, ¿saben? Para México tenemos la puerta abierta casi a todos los países del mundo. Realmente en muy pocos nos condicionan la entrada. La mayoría nos dejan ir. Y ¿saben? Va a estar padre porque a lo mejor pueden irse a otro país. Como estudiante a lo mejor no van a tener tanto dinero, pero la experiencia de ir a otro lugar, hasta te va a dar, si te vas a un país, por ejemplo, casi todos los de Europa hablan inglés, ¿no? O Estados Unidos o Canadá. Y si estás como aprendiendo inglés, te vas a dar la oportunidad de mejorar tu inglés, ¿no? Sí, porque la necesidad te va a hacer hablar, sí, ¿no? Sí, tienes de toda comer, la razón. De transportarte o de transmitir tus ideas, ¿no? Ya no nada más básicas, sino ya a un nivel por el proyecto al que vas. Sí, completamente. El simplemente estar, yo tuve la oportunidad de hacerlo, de viajar al extranjero, y simplemente el estar con una familia, yo me quedaba, igual no tenía tanto dinero allá, pero me quedaba con una familia que me rentó su casa por el tiempo que estuve allá. Y entonces comienzas a ver que la interacción es tan humana como la que fuera, y el tener ese tipo de lenguaje de pedir de comer o simplemente pedir una cobija porque hace muchísimo frío, es diferente y te da una cierta confianza en ti mismo del poder decir, ya fui, vine, viajé solo, estuve solo, comí, interactué con personas totalmente diferentes a la que estoy acostumbrada, a tener una perspectiva impresionante. Entonces es un muy buen consejo el que estás dando. Sí, y te da mucha madurez como persona, ¿no? Por ejemplo, eso de te dan, o sea, ya no es lo mismo que está ahí tu papá o tu mamá, ¿no? O sea, te dan una beca, ¿no? O un salario, a lo mejor tus papás te dan un poco más. Un poco más, pero es todo aprender lo que a organizarte tú claro. con tus gastos. Es como, ¿qué voy a comer, no? Si hoy como nada más una hamburguesa chiquita, pues ni modo, pero es parte de, ¿no? Sí, y te concientiza en muchas cosas, más allá del idioma, que es un super plus el que te da el estar interactuando. Aprendes más cosas de ti, como persona, como individuo, al estar en esa soledad, en estar en el extranjero, y aprendes cosas de la cultura, y es un aprendizaje pues totalmente 360 grados, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay algunas universidades que cuando ya terminas, tienen programas de becarios o de prácticas profesionales con empresas desde grandes hasta empresas pequeñas, pero muchas veces, al menos a mí no supe esto, ¿no? Entonces cuando yo salí de la escuela, dije, ¿y ahora dónde busco trabajo? No sé ni dónde, ¿no? Entonces a veces las escuelas ya tienen ciertos programas y a veces te dan de becario, te dan un salario bien chiquito, pero a veces esa es la puerta, la llave para abrir la puerta. Para abrir la puerta. Entonces muchas veces a la empresa dice, pues mira, este muchacho o muchacha es muy bueno, pues ahora ya vamos a darle un contrato. Sí. Entonces de ahí puedes brincar. Entonces, por eso les digo que explores tu universidad, ¿no? No importa si es una universidad pequeñita,
La universidad que sea, tú explora. La que sea, explora todos los programas que tiene, si tiene bibliotecas, si tiene áreas de deporte, si tiene áreas de culturales o convenios, ¿no? Para ir a... Acuérdense aparte también que nosotros como estudiantes, en la mayor parte, tenemos muchos convenios, ¿no? O por ser estudiante pagas menos o no pagas. O no pagas, claro. Entonces, presentando tu credencial de estudiante, pues tienes otras cosas. Aprovechen porque a veces, hablando por ejemplo en especial de Poli y UNAM, tienen muchísimas cosas que ofrecer, muchas. Y hay veces que todos esos programas, no sé, hay 100 lugares para intercambio, ¿no? Y a lo mejor nada más 20 se quedan, ¿no? O nada más 20 lo hacen. Y quedan esos 80 y luego el problema es que el siguiente año la cierran. La reducen. Entonces ya no son 100, ya van a ser 80 o 60. Y cada vez va a ser más complicado. Entonces aprovechen su universidad al máximo, no nada más en conocimiento, ¿no? Sino en todos los aspectos que te da una universidad. Correcto. Pues muy buenos consejos y por último me gustaría pedirte un consejo para las personas que ya están trabajando en el área de testing de software. Bueno, está padre, está bueno. Lo primero es confía tú como tester, ¿no? Tú a lo mejor no tienes la parte de la decisión al 100%, pero tu opinión es muy importante. Entonces tú debes de decir si un software va o no va, ¿no? Debes de decir si ese software realmente cumple con las características y puede salir o no, que no te dé miedo. Muchas veces nos da miedo. También sé empático, porque a veces cuando hablas de una liberación, sí te tienes que decir va o no va, ¿no? Ahí sí no hay duda. Ahí sí no hay, pero cuando es a lo mejor una actualización o corrige un error, y a lo mejor el error no es al 100%, es decir, me ha tocado veces donde corrige un error que puede hacer el cierre de algunas ventas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo corrige, pero no al 100%, pero sí corrige esa parte. Entonces, también sé empático, como decías, ¿no? Todos hacemos un trabajo en conjunto, entonces, a veces la prioridad más que la calidad es que el software funcione. A lo mejor no cumple al 100 la calidad, a lo mejor al 80. Pero si es así, puedes hacerlo. Obviamente vas a decir, bueno, con la salvedad sí, cumple, de que se corrija. Claro. Pero tampoco como testers a veces somos muy cuadrados, ¿no? A veces decimos, no, es error y no pasa. Entonces, sé un poquito empático y confía en ti. También tú demuestra que sabes, ¿no? A veces como tester luego dicen, pues es que es el tester. No. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande al decir si un software va o no va. Y puede ser, como te decía, desde la pérdida de dólares, ¿no? Hasta que, hablando ya de que los testers, el sistema se está en todo, hasta de la vida de una persona, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. Confía en ti como tester y hazte valer, ¿no? Lo bueno ahora, que les tengo una gran noticia, es que antes normalmente las empresas decían, no, pues un área de calidad o de QA, 2, 3 personas. Ya, por ejemplo, me han buscado hasta empresas como por ejemplo Comex, AutoZone, donde ya están preocupados por la calidad. Entonces ya quieren formar áreas completas que tengan una metodología, bien formadas, bien estructuradas y que puedan hacer valer que todo lo que se desarrolla tenga una calidad. Entonces es muy bueno porque entonces ahora ya las empresas están dando cuenta que no somos el mal necesario, ¿no? Claro, ya saben que somos indispensables. Entonces sigamos haciéndonos valer. Pues muy buenos consejos los que nos acabas de dar, sobre todo explotar las universidades. Creo que si más universitarios realmente lo hiciéramos, nos cambiaría un poco más la vida en cuanto a desarrollo en muchas cosas. Y como dijera la frase popular, el diablo está en los detalles. Un gusto compartir el conocimiento contigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Y si les gustó, recuerden recomendarnos en sus redes sociales. Gracias. La Enciclopedia del Ingeniero todos los miércoles 1 de la tarde. Escúchanos en Spotify y Apple Podcast o venos en nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook e Instagram como La Enciclopedia del Ingeniero. Compartamos el conocimiento. Creado y producido por Miguel Guzmán.